Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¿Cuánta gente? Voy a poner los comentarios por si acaso. Aquí está haciendo un feo, madre mía, estamos a oscuras. ¿Quieres que encienda, Maika? Sí, tienes que encender. Vale. Es que ahorita no se ve. Vale. Ya estamos, perdonad, que encendió las luces. Sí. Es el momento de ponernos malos. Vale. Vale, os quería comentar, vale, primero voy a compartir, que en primera clase siempre me acuerdo, pantalla completa, en la segunda nunca. A ver, había puesto aquí, vale, el cuestionario, ¿vale? Se ha abierto el cuestionario desde el 3 de mayo, por si lo queréis ir haciendo, ¿vale? Sí. Ah, claro, si se colgó el aula, claro. Si tenéis dudas de cualquier cuestionario o cualquier duda en sí de la asignatura tal, me escribís un email, ¿vale? Y ya está. Y ya sabéis, bueno, que en el examen pues sí, seguirá siendo tipo test, ¿vale? Con preguntas que no restan, venga. Pero no se lo digáis a nadie más, queda entre nosotros. No, pero en serio, ¿vale? Ahora estoy un poco para animar el tema, pero intentaré que sean pues 40 preguntas, ¿vale? Tipo test, una sola respuesta correcta de las 4 que os aparezcan y que no reste, ¿vale? Y arrancamos ya con la última parte, que la vamos a ver hoy en principio, ¿vale? Y así, pues mira, los principios de ecodiseño, ¿vale? Estuvimos viendo el ecodiseño, el proceso del ecodiseño, que os decía, ¿vale? Que esta captura es simplemente, nada, añadir un poco más de luz sobre el tema, pero que no entra en el examen, no os voy a preguntar sobre los pasos del proceso, ¿vale? Así que pasamos a los principios del ecodiseño, que son los siguientes. En primer lugar, el diseño está orientado al ciclo de la vida, ¿vale? Tiene en cuenta todas las etapas del ciclo de vida del producto. ¿Os acordáis que vimos el vídeo del ciclo de vida de un producto, no? O sea, creo que sí, ¿no? Desde la extracción de materia prima, fabricación, transporte, uso e incluso qué se hace con él al final de su vida útil. Para ello se utiliza la metodología del análisis del ciclo de vida. Otro principio, eficiencia en el uso de recursos, ¿vale? El diseño debe minimizar la cantidad de materiales y energía sin que se vean afectadas la funcionalidad o la durabilidad del producto. Luego también la durabilidad. Deben crearse productos duraderos y de calidad, o sea, ¿vale? Es más eficiente, sí, pero necesitamos que dure aún así, ¿no? Porque si lo usamos una vez, lo tiramos, círculo vicioso. Con ello se reduce la necesidad de sustituirlos con frecuencia, evitando la generación de residuos y el impacto ambiental que conlleva así el nuevo producto. Los materiales y las formas de los productos deben diseñarse para que resistan, por lo tanto, al paso del tiempo. Cuanto mayor sea su vida útil, más sostenible será. El ecodiseño también promueve la reparación. Es fundamental evitar la obsolescencia programada para alargar la vida útil de los productos y reducir la necesidad de reemplazarlos con frecuencia. Otro principio, energías renovables. Debe priorizar que se utilicen energías renovables en todas las fases del ciclo. Diseño modular y desmontable. Los productos deben poderse desmontar sin dificultad para facilitar el proceso de reparación, recuperación, reciclaje, ¿vale? Se deben identificar claramente los componentes de los distintos materiales de un producto, porque así, uno, me permite reciclar mejor y dos, soy más rápido, ¿no? No tengo que desmontar una cosa, luego la otra, no, ¿vale? Asimismo, el diseño por módulos, por ejemplo, facilita que se sustituyan las partes dañadas o obsoletas de un producto. Los productos se venden desmontados y se montan cuando llegan al consumidor final, ayudando a disminuir el impacto medioambiental del transporte.
Muchos parques infantiles que se instalan actualmente en las ciudades son desmontables, por lo que son fáciles de sustituir y reciclar por partes cuando acaba su vida útil. Perdonadme, voy a cerrar la puerta, no sé, se ha abierto, ¿vale? Así no molesto a mis compis. Se me escucha en el pasillo. Vale. Utilización de un solo material y de materiales biodegradables. Utilizar solo una materia prima permite simplificar el proceso de producción y además facilita el reciclaje al final de la vida útil del producto. Por otra parte, el ecodiseño potencia la utilización de materiales biodegradables, aquellos que tienen la capacidad de descomponerse a través de procesos naturales sin dañar el medio ambiente. Productos elaborados con bambú, esto sería un ejemplo, ¿no? Utensilios de cocina, cepillo de dientes, muebles. Bueno, luego está la parte de si son o no sanos, si nos perjudican o no la salud, pero desde el punto de vista del ecodiseño, guay. Ponerlo para atrás. Y luego está el diseño orientado a la economía circular. Los productos y los procesos de fabricación deben diseñarse de forma que se fomente la reutilización, recuperación y reciclajes de los materiales al final de su vida útil, minimizando la generación de residuos. Algunos consejos serían: los componentes del envase, ¿vale? Las etiquetas, los tapones, deben ser fácilmente separables. Hay que incorporar símbolos en cada... Bueno, esto de los tapones fácilmente separables, hoy en día ha cambiado esto. Hay que incorporar símbolos en cada material que ayuden a su correcto reciclado. Los envases deben caber en los contenedores de recogida. Si son de grandes dimensiones, deben poder plegarse. Por ejemplo, las cajas de cartón. Utilizar materiales compatibles entre sí en el envase y sus componentes, ¿vale? Etiquetas, tapones, precintos. Las etiquetas no deben cubrir más de 2/3 del envase para que los sistemas de separación automatizados de las plantas de reciclaje puedan detectar el tipo de material. O sea, hay que pensarlo en todo el ciclo de vida del producto, no cuán bien queda, qué bonito es, sino todo. El antes y el después, ¿no? Los tonos oscuros de los envases dificultan la separación de los distintos tipos de plásticos. Interesante. ¿Y por qué si le ve aquí no me salta? Vale, gracias al ecodiseño, por ejemplo, un bote de yogur pesa un 21% menos que hace 20 años y una lata de refresco un 40% menos. También, gracias al ecodiseño, en 2021 se ahorraron en el Estado 60.000 toneladas de materias primas. Se emitieron 163.000 toneladas menos de CO2 a la atmósfera. Y Europa quiere ahorrar 132 millones de toneladas de petróleo con nuevas normas de ecodiseño. Este es un chus de estos, regadera de todo, ¿no? Vale, bueno. Roxana, ¿vas a poner encuesta para apuntarse al examen? María, sí, la tengo que poner, perdóname. Efectivamente, sí, la tengo ahí apuntada, María, en la agenda, pero se me ha ido. Sí, en principio sí. Para que contestéis si asistís o no y así pues no imprimí 300 exámenes y también saber cuántas aulas reservamos para organizarnos, ¿no? Gracias, María, mira, me ha venido bien. Vale, mirad, estos son, por ejemplo, pues eso, unos ejemplos de ecodiseño. Reducción dimensional, las dimensiones, ¿no? Una mesita de café, ¿vale? Embalaje y producto en uno solo. Venía así embalado, protegido el cristal, ¿veis? Y aquí sirve, pues eso, de apoyo para el cristal, para la parte que serían las patas, ¿no? Ingenioso y funcional, ¿no? Multifuncionalidad, una mesita para tomar café, le das la vuelta y esto es un asiento.
Bueno, ¿vale? Y luego cómo se pliega, ¿no? Cómo se guarda, ¿no? Se mete lo que es la tapa y ya se va plegando y mirad el poquito espacio que consume. Disminución de las emisiones. Cookie cup, ¿no? Tacita de café comestible. Y así no la tiro, sino que me tomo el café y luego la como, o la voy comiendo mientras me tomo el café. ¿Vale? Pues estas serían ejemplos, ideas así de lo que es el ecodiseño. Vale, ¿cómo lo aplicamos? En la fase, por aquí, a ver, aparte de María, bien, ¿no? Sí, vale. Vale. En la fase de diseño de un producto o servicio se definen todas las características, por lo que estamos determinando los aspectos asociados a su composición, materias primas, proceso productivo, embalaje, transporte, o sea, todo. Comercialización, utilidad, funcionalidad, durabilidad y gestión también al final de su vida útil. ¿Vale? Las etiquetas, lo que veíamos en el ejemplo, ¿no? Que no sean muy grandes para que las máquinas en las plantas de reciclaje lo detecten bien. Por tanto, para aplicar el diseño ecológico debemos tener en cuenta todas las fases. Fase de obtención de materias primas, tipos de materiales. Hay que analizar su toxicidad, peligrosidad, durabilidad, biodegradabilidad, reparabilidad, dificultad de gestión al final de su vida útil. Formas de obtención, ¿vale? Procesos eficientes, no contaminantes, en condiciones laborales dignas. Transporte de las materias primas. Cuanto más lejos haya de ser el transporte, mayor será el consumo energético y las emisiones de gases. En la fase de producción, ¿qué miro? El uso eficiente de materias primas, la reducción de los residuos, eficiencia en el consumo del agua, la energía para reducir esas emisiones. Utilización de energías renovables, condiciones laborales y sociales de mis empleados. Genero estrategias para la reutilización de los desechos. El ejemplo de las gambas, ¿no? Que al final la costra, la cáscara, la reutilizaban y hacían el fumet y hacían, ¿qué hacían para el abono, para la tierra? ¿Vale? Algo así, ¿no? Innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad. Fase de comercialización y distribución. El producto debe diseñarse pensando en optimizar el transporte, reduciendo espacio y peso para disminuir así el consumo de energía. Minimización de embalajes y utilización de materiales reciclables. Maximización de la eficiencia en la distribución, transporte e instalación de los productos. Un marketing ecológico para concienciar al consumidor. También para darle valor, ¿no?, al producto. Fase de uso y consumo. Cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, sostenibilidad, todo, ¿vale? O sea, al final, bueno, en principio lo intentan hacer así, pero hay veces que intentan contra la salud. Minimización del consumo de energía y agua de producto durante su uso. Reparación, mantenimiento y actualización de los productos. Fase posterior al uso. Reutilización, recuperación, reciclaje. ¿Vale? Eso siempre es así, básicamente. Bien, hasta aquí el tema 4. ¿Vale? Todo esto es lo que entra en el examen, menos, ¿vale?, esta diapositiva. Bueno, y los ejemplos, obviamente, ¿vale? ¿Qué dudas, preguntas del tema 4? Rosana, yo te quería contar una cosa, que no sé si lo hemos hablado, que va en relación a este tema 4, que es un problema, creo que ha sacado una normativa nueva la Comunidad Económica Europea sobre el césped artificial que se utiliza para los campos de fútbol. Pues resulta que tienen un problemón con eso. Cuéntame. Porque han mezclado tantos componentes para la fabricación de eso. Anda. Y al darle el sol emite unos gases que son tóxicos para las personas. ¿Sí? En estudios que han hecho en un montón de niños que utilizan los campos de fútbol de este tipo, que han prohibido que se sigan fabricando y aparte, no sé si han dado 7 años para desmontar todos los que hay. Ay, mira, ojalá.
El problema es que ¿Cuál? no tienen cómo separar esos componentes. Han mezclado tantos componentes que ahora no pueden separarlos para reciclarlos. Entonces tienen dos opciones, o los entierran o los queman. Pero no hay otra opción. Claro, normal. O sea, la han liado pardísima con eso. Pero claro, esto muy interesante, Rosario, no sabía eso. Pero por desgracia, yo creo que pasa en muchos productos que sacan y no estudian bien los efectos que podría tener, no les interesa y luego, después de años, al final, después de haber destruido salud y, bueno, en fin, del ser humano, pues te plantas con esto. Y te ves obligado, pues sí, a sacar una normativa, pero lo que tú decías, Rosario, ¿y ahora qué hacemos con ella? Qué triste. Por eso decía, el tema del bambú, sí, yo también he escuchado mucho que es lo mejor, que para nuestra salud, para tal, sí, pero que no esté pegado, o sea, que no sean las tablitas luego pegadas, que no haya pegamento, que sea de golpe, de un tronco, no sé cómo explicarlo, ¿no? De una tajada. Sí, que una vez que lo procesan para fabricar algo con ello es cuando viene el problema. Fíjate, claro. Y además es que esos pegamentos, pues eso, no son naturales, nos afectan y tal. Por eso digo que está guay la idea, hablan muy bien y todos estos procesos, las fases, todo lo que hemos visto, sí, tienen cuidado, yo no digo que no, pero que al final no es tan justo y tan A así, ¿no? a veces hacen una cosa y joden otra, así que... Eso es, Alma, eso es. Pero también hay veces que hasta que no hacen el ensayo no se dan cuenta del error, porque esto es un ensayo y error todo el rato. Sí, la pena es eso, cuando hacen el ensayo con el césped artificial directamente, ¿no? Con nosotros. Eso es, ya. Claro, el ensayo al final tampoco lo han hecho, porque lo que han hecho es ponerlo en todos los campos y ala. Y luego... Barato, claro. Ese era el ensayo, ese era el ensayo. Eso es, eso es. Joder, Alma, eso es, Alma. A coger, pues eso, el dinerito. Si es que, bueno, en fin. Ya sabemos, chicos. Pues si no, seguimos con el tema 5, ¿vale? Que es un poco hablar de los certificados y las huellas. Tampoco creo que el resto, lo que venía en el tema 5, mira, lo hemos visto de alguna otra forma o era muy evidente, dije, mira, solo esto y me parece muy bien. Y ya completito el tema. ¿Vale? Entonces, el tema 5 se llama actividades sostenibles y medio ambiente. Medición del impacto ambiental en las actividades personales y profesionales. Bueno, como ya sabemos, nuestras actividades cotidianas tienen repercusiones en el medio ambiente, ¿vale? Pues eso, contaminación, residuos, lo que hemos visto. La situación actual de emergencia climática y la degradación que sufre nuestro planeta requiere una comprensión detallada de cómo afectan nuestras acciones a nuestro entorno. La medición y evaluación del impacto ambiental, ¿vale? De actividades tanto personales propias, ¿no? De cada ser humano como profesionales, es imprescindible para ser consciente del impacto de nuestras acciones, así como para tomar medidas que los reduzcan. Existen muchos métodos para evaluar este impacto, ¿vale? Que genera una persona, una empresa, el producto en sí o la actividad. Ya vimos que en el análisis del ciclo de vida se evalúa ese impacto, ¿vale? Que es una herramienta muy completa y útil, ¿no? Bien, esta metodología fue objeto de estudio de la unidad anterior. A continuación, se explican algunas herramientas que permiten medir y evaluar el impacto ambiental de las actividades. La huella de carbono. La primera. Las actividades son responsables de la emisión de gran cantidad de gases de efecto invernadero, que, como sabemos, son los causantes del cambio climático. La huella de carbono es un indicador que cuantifica las emisiones, ¿vale? Les pone un número de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera, directa o indirectamente, por una persona, organización, producto o actividad. ¿Cuántos tipos de huella de carbono hay? Pues la personal, ¿vale? La mía personal y propia, representa una medida del aporte a los gases de todas las actividades que realiza una persona.
La huella de carbono corporativa mide la totalidad del FEI provenientes directa o indirectamente del desarrollo de la actividad de la empresa. La huella de carbono de un producto mide las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción, fabricación, toda la vida útil, ¿vale? La huella de carbono de un evento mide las emisiones que se producen durante la planificación y celebración de un evento. Hay que tener en cuenta aspectos pues, como el transporte, la iluminación, aire acondicionado, los residuos que se producen, ¿no? El plástico, papel. La huella de carbono territorial mide las emisiones de un área geográfica específica. Permite tomar decisiones y establecer planes para mitigar el impacto ambiental en un territorio. Luego está la huella de carbono de una industria. Mide la huella en un sector concreto, como es la construcción, industria textil, industria alimentaria. Bueno, en todo, puedes medir la huella de carbono donde tú quieras, básicamente, ¿vale? Siempre y cuando utilices pues, la normativa, que también se dicta a través de una normativa, el que exactamente tienes que medir qué gases componen ese efecto invernadero, porque aparte del CO2 ya sabéis que hay más, ¿vale? Y bueno, pues eso, la importancia de tu sector, hablando a nivel más macro, no tan micro, hay muchas variables, ¿no? La huella hídrica es un indicador que mide la cantidad total de agua dulce que se utiliza directa o indirectamente para producir bienes y servicios consumidos por individuo, entidad o comunidad. Sirve para evaluar el impacto real de las actividades humanas en los recursos hídricos. Y tenemos la huella azul, verde y gris. La huella azul mide el volumen de agua procedente de fuentes superficiales o aguas subterráneas, como son los ríos, los pantanos, aguas, acuíferos, ¿vale? Lagos. Hace referencia a la cantidad de agua extraída de fuentes naturales para satisfacer las actividades específicas de un proceso, ya sea porque se evapore durante el proceso de producción de un bien, se incorpore al bien o se vierta en el mar. Por ejemplo, la agricultura de regadío, la industria, el uso doméstico, ¿no? Duchándonos, lavándonos la ropa, ¿vale? Huella hídrica verde, mide la cantidad de agua de lluvia que se almacena en los suelos y es absorbida por las plantas, permitiendo el crecimiento de los cultivos y la vegetación natural. Un ejemplo es la huella hídrica verde, es especialmente relevante en sectores como, obviamente, agricultura y silvicultura. La huella gris mide el volumen de agua que se requiere para diluir los contaminantes generados en la producción de bienes y servicios hasta conseguir que el agua cumpla con los estándares y las normas de calidad establecidas. Es un indicador del grado de contaminación del agua dulce en un determinado proceso. Ejemplo, si un proceso de tratamiento de aguas residuales se requieren 1000 litros de aguas para diluir y tratar un litro de vertido contaminado, la huella hídrica gris será de 1000 litros por litro de contaminante. ¡Ay, madre! Bien, y aquí os he traído una calculadora de nuestra huella hídrica, ¿vale? Aquafundación nos la deja aquí. Y nos hacen pues unas preguntas y luego nos van a decir cuánta agua consumimos, ¿no? Globalmente, cada persona. Vivienda, ¿cuántos minutos tardas en ducharte? ¿Cuánto solemos tardar? ¿10 minutos o menos? Menos, ¿no? Ponemos 7. Bueno. Sí, 7 o así. Yo es que abro-cierro, entonces no sé decirte exactamente. Abro-cierro, bueno, abro-cierro todo el rato. Ole, muy bien. Yo en invierno eso no lo hago, lo siento. Yo tampoco, en invierno. Yo no puedo, en verano sí. Vale, bueno, venga, dejémoslo así en 7. ¿Cuántos minutos dejas abierto el grifo del baño? Uf. Minuto. Eso es muy poquito. ¿Pero para qué hay que dejar abierto ese grifo? Claro, eso es Rocío, sí. No, ya me imagino, claro, al lavarte la cara, los dientes, entre una cosa y otra a lo largo del día, pongamos, yo creo que 1 minuto, ¿no? En plan,
mojas el cepillo, pam, te aclaras, venga. Lavarte la cara, otro ratito más. Bueno, yo qué sé, sí, yo creo que al día a lo mejor sí que un minuto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ven. Un huevo, Maika dice que mucho. Bueno, ¿cuántos minutos dejas abierto el grifo de la cocina? Ahí yo no tengo lavavajillas, por ejemplo, y lavo los platos y sí que yo uno no, o sea, no. No sé, no voy a ser Uno no, es demasiado poco. muy Yo, poco. yo abro, cierro también, pero es que de todas maneras, a poco que friegue. Sí, se va mucho, sí. Sí. Tenemos una gata que es maravillosa. No, aunque le damos el agua en un cuenco para que tome, la gata le gusta ver el grifo. Ah, claro, y la deja. No, déjame ver. Ya. Bueno, ponemos ahí 10 minutos, más o menos. Venga. Esto al final es, claro, es individual, sería como una reflexión propia al ejercicio, pero bueno, hacemos así entre nosotros. ¿Cuántas lavavajillas pones a la semana? Yo ninguna, porque no tengo. Yo uno, porque lo lleno como si no hubiera un mañana. Muy bien, muy bien. Mi suegra tiene y hace lo mismo, ¿eh? Está ahí. Además no enjuago antes de meterlo en el lavavajillas. Eso es que si no, ¿para qué lo tienes? Para que sí. Claro, muy bien, sí, yo estoy de acuerdo. Yo más veces, porque tengo un lavavajillas de estos pequeñitos, entonces, claro, pues es la mitad que uno normal, vaya. Así por lo menos un par tienes que ponerlo. Pues Claro. yo pongo uno todos los días porque yo no friego. Claro, yo igual, es que uno todos los días, prácticamente. Claro, al final, por eso digo que es un poco sujeto. O sea, Pues habrá que poner 3 para hacer una media. Eso es. Venga, subimos uno más. ¿Cuántas veces friegas a mano a la semana? Madre mía. Yo, a ver. Yo, algún plato, si acaso. Yo cero. No. Yo 2, o sea, mañana a la hora de comer frío, o sea, 3 veces al día. Madre mía, 21 veces. No, pero los fines de semana no, porque los fines de semana hago ¡pum! A la pila. Pero como ya has puesto lo del lavavajillas, no puedes poner tantas veces de fregar los platos. Ay, es verdad, Rocío, claro, porque en mi caso sería como, vale, ponemos 2 veces así más o menos, por si acaso. Sí, va a hacer Algo así. media. Vale. ¿Cuántas lavadoras pones a la semana? Yo una. Una. A la semana, yo 7. Una todos los días. Yo 7 no, pero 3 por lo 3. menos sí. Sí, 3. Venga. Claro, depende de cuántos sean en casa. Pues. Claro, nosotros somos 5. Es que con 5, y ahí nosotros somos 3 y más los caballos. O sea que se la va para todo el mundo. Claro, al final se nota, sí. Bueno, hacemos una media, 3, ahí, venga. Hábitos. ¿Reciclas el papel? No. ¿Algo? Todo. Yo todo. Yo el papel todo. Vale. ¿Meta? ¿Todo? Ponemos, venga. Vale. ¿El plástico? Todo. Todo, ¿no? Sí, también. ¿Tienes coche? Sí. Sí, venga, sí, yo creo que la mayoría tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces lo lavas al mes? El mío no se lava. 0. Yo una o... Con la lluvia. A Sí, veces. una. Yo si acaso una. Una, sí. Yo no tengo, pero mi marido sí tiene su coche. Es verdad que hay veces que lo lava una vez y hay veces que lo lava todas las semanas, según le dé. Hombre, estos días que llueve barro, al final o pasa a darle un manguerazo o es que no ves. Efectivamente. Pero si no, no hace falta tanto. Indica el consumo de kilos de carne al mes. Vaca. Yo Bueno, no tengo idea. Perdón, ¿uno has dicho? No me he enterado. No, digo que no tengo ni idea. Que yo qué sé. Yo tampoco. Depende, no sé. Bueno, en cuanto cojas 2 chuletes Yo creo Sí, claro. que a 8 por cada bicho, porque el que no come más vaca come más pollo o come más cerdo. Venga, ponemos 8. Va, venga. Es que a la semana. Calcula, multiplica las veces que come por lo que come.
Salud. Vale, venga. ¿Cuántos kilos de frutas y verduras? Estos son Yo, cítricos. si tengo que poner los míos, va a poner una jarta porque es de lo que más como. Uy, 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 uy. Ponemos 2 de cada, venga. Bueno, aunque aquí estos son patatas. Patatas yo creo que No, patatas yo como pocas, la verdad. Cuéntame, Maika, ¿cuántas comes tú? Bueno, Al mes no tengo ni idea, pero A ver. yo cuando mucho quizás 3 o 4 kilos, venga. la primera. Tomate, pues, igual, aquí es muy personal, ¿no? Pues Claro, yo es que suelo es- comer, sí, tomate me Sí, gusta yo mucho. creo que esto es muy difícil Sí, de de calcular. cuadrar. Al final, sí, no, en grupo esto no lo podemos hacer porque mirad lo que pasa, pero luego en casa, si queréis, está interesante. Dime, Mónica, perdóname. Tomate sí están buenos kilos, lechuga, un kilo, Mm, Vale. A mí es que me gustan los tomates más que a un grillo. Entonces, Ahí sube, ¿no? La cosa. Kilos de legumbre al mes. Uy, esto es arroz y esto, bueno, supongo garbanzo. los que somos, los que somos latinos somos un huevo De arroz, ¿no? Venga, ¿qué subimos? A los gilipollas sería 5 kilos. ¡Wow! Claro, bueno, al final es por familia, claro. Bueno, pues ponemos 2 y 2. Venga, indica el consumo en litros de bebidas al mes. Leche. Y luego, pues, leche, una vaca. una vaca. Una vaca al mes. Sí, sí, eché un montón. Ponemos, pues vienen 6, yo qué sé, 12. Bueno, más. Yo creo que 12 o más. Ven, ahí lo dejan, 17 litros al mes. ¿Y zumos? Yo en mi casa la verdad es que zumos no. Yo tampoco, agua. Bueno. Venga, ponemos 3 litros, por si acaso. Yo, por ejemplo, soy muy de desayunar zumo de naranja. Vale, ¡wow! Bueno, esta salió aquí una burrada, pero porque no es nada objetivo el tema, ¿no? Como con tu estilo de vida gastas 2.177.068 litros de agua al año. Bueno, Bueno, estamos en el promedio, por lo que pone, ¿no? muchísimo por encima. Promedio mundial 1 millón y nosotros estamos en 2. Ah, ¿es verdad? 2. El doble, chicos. Bueno, no ha salido esto bien, ¿eh? No ha salido bien. Qué mal. Estamos matando. Yo creo que han calculado el agua que se bebe la vaca, los pollos y el cerdo. Eso es, esos kilos hay que bajar. O más los que inyectan ellos, porque como inyectan agua ahora, bueno, nada, os lo dejo aquí, es interesante luego ya hacerlo personal por curiosidad de cada uno qué huella deja. Y luego está la huella ecológica. Es una medida del impacto de las actividades humanas sobre el planeta, representada por la superficie terrestre y marina, biológicamente productiva, necesaria para producir los recursos y absorber los residuos generados por una población o actividad. Vale, vamos a ver las certificaciones porque sí que me interesa, ¿vale? Acabar el tema hoy, chicos, ¿vale? Lo siento si voy rápido, pero es por dejarlo todo zanjado. Estos son, vale, sí, nos da tiempo, ¿vale? Bien, la certificación de sostenibilidad. Aquí hay un vídeo que si nos da tiempo lo vamos a ver, pero primero quiero que leamos el temario, ¿vale? Y luego si podemos vemos el vídeo, ¿vale? Que nos habla muy bien y nos explica muy bien estos certificados que están definidos aquí en el libro, ¿vale? Mirad, en el mundo actual, en el que cada vez los ciudadanos somos más conscientes de la importancia de la sostenibilidad, las empresas buscan formas de demostrar su compromiso con prácticas responsables. Una de las formas más habituales de hacerlo es a través de la obtención de certificaciones de sostenibilidad. En la mayoría de los casos, estas certificaciones se obtienen tras superar, en la mayoría dice, un proceso de auditoría externa realizado por una entidad de certificación acreditada. Venga, ¿qué ámbitos se certifican? El ambiental, ¿vale? Son certificaciones que evalúan el impacto ambiental de la actividad, analizando aspectos como el uso de recursos naturales, la generación de los residuos, la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Dentro de este tipo de certificaciones encontramos
La SGA, ¿vale? Que es Sistema de Gestión Medioambiental, puede definirse como el conjunto de políticas, procesos, procedimientos y prácticas establecidas por una organización. ¿Para qué? Para identificar, medir y gestionar su impacto ambiental, así como para mejorar el desempeño en este ámbito. Y otra certificación, la B, los tipos más importantes, de SGA son la norma internacional ISO 14001, ¿vale? Que establece los criterios que debe cumplir un SGA para obtener esa certificación, y el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales, EMAS. Se aplica en el ámbito de la Unión a las empresas que cumplen el reglamento comunitario. Y luego está B, la certificación de productos o servicios, ¿vale? Evalúa el impacto ambiental de un producto o servicio. La etiqueta ecológica europea, que solemos ver, es esta, ¿vale? El ecolabel, o suele haber así una ramita verde. Bien, en el ámbito social, este tipo de certificaciones evalúan el impacto de una empresa en sus trabajadores y en la sociedad en general. Es decir, si se respetan los derechos humanos, laborales, si hay trabajo infantil, si hay trabajo forzoso, discriminación, ¿vale? Está la norma internacional SA 8000, ISO, bueno, a ver, a mí esto que sepáis la ISO, quizás la ISO 1000, o sea, 14001 sí, ¿no? Pero estas en ejemplos no van a entrar, ¿vale? Pero bueno, sí entender que en el ámbito social la mira es hacia eso, respeto de derechos humanos, laborales, que no haya trabajo infantil, ¿vale? Pero aprendernos esto no nos va a servir mucho. Claro. Y en el ámbito de gobernanza, faltaba la G, ¿no? Bien, relacionadas con el buen gobierno, la lucha contra la corrupción y la transparencia en toma de decisiones. Está el Global Reporting Initiative, el GRI, es una organización internacional independiente que ha desarrollado uno de los marcos de informes de sostenibilidad más utilizados en el mundo. Establece unos principios, ¿vale? Para que haya estandarización, para que haya una misma base, normalmente, claro. Por eso se establecen los principios, ¿vale? Para que las organizaciones informen de forma transparente y estandarizada sobre su desempeño en aspectos económicos, ambientales y sociales. También otro ejemplo es huella fiscal. Es un distintivo de la Fundación No Costers en España. Informa del país donde pagan los impuestos las empresas. Otro tipo, la certificación integral de sostenibilidad. Aborda múltiples aspectos de sostenibilidad de una empresa, ¿vale? Integral, por eso es lo integral. Un ejemplo, el certificado B Corp garantiza que las actividades de una empresa cumplan con altos niveles de desempeño social, ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Aquellas empresas con sello B Corp toman sus decisiones teniendo en cuenta a sus trabajadores, a los stakeholders, ¿no? Trabajadores, clientes, proveedores, comunidades y medio ambiente. Y el ecoetiquetado o etiquetado ecológico es un sistema de certificación que identifica los productos y servicios que cumplen con determinados estándares ambientales. Existen diversas clases y en el siguiente esquema se muestran los tipos establecidos por las normas ISO, cuya aplicación por parte de las empresas es voluntaria, ¿vale? Y tenemos 4 tipos, en 1, 2, 3, bueno, ahora lo vemos. El tipo 1, ecoetiquetado, bajo la normativa ISO 14000, nada, no os preocupéis, esto olvidaros, ¿vale? ¿Qué indica el tipo 1? ¿Vale? Emitidas por una entidad independiente acreditada, ¿vale? Que certifica que un producto o servicio cumple con una serie de requisitos medioambientales predefinidos que se establecen en la norma ISO, ¿vale? En el estándar internacional. Se analiza el ciclo de vida completo. Un ejemplo de ello sería el Ecolabel, ¿vale? La etiqueta ecológica europea. Semitipo 1, ecoetiquetas, ¿vale? En cuanto a las ecoetiquetas, son similares al 1, pero en vez de analizar el ciclo de la vida completo, se centran en una sola característica del mismo.
no siguen ninguna norma ISO y son certificadas por entidades privadas o por ONGs, ¿vale? El FSC forestal, el certificado forestal. Esto nos indica, porque a veces vemos como etiquetitas y decimos, ¡ay, qué guay! Está todo muy bien. Pero mirad el tipo 2, autodeclaraciones ambientales de productos. Son etiquetas creadas por propios fabricantes para informar del cumplimiento de unos criterios ambientales establecidos por ellos mismos. ¿Qué dices? No cuentan con una participación de ninguna entidad independiente. O sea, si yo digo como empresa que cumplo, me pongo esta etiqueta y a que venda mejor, porque el que no lo entienda, ¿vale? Bueno, o sea que hay mucho trapicheo con esto. El tipo 3, las declaraciones ambientales de producto. Proporcionan información detallada y cuantificada sobre el impacto ambiental del producto en cada etapa del ciclo de vida. Sin embargo, no se establecen requisitos mínimos a cumplir, ¿vale? Son verificados por entidades externas. Y existe pues lo que es la declaración ambiental de producto reciclado o reciclado, ¿vale? Bueno, y con esto y un bizcocho hemos acabado el tema 5, ¿vale? Bien el tema 5, ¿vale? O sea, hemos visto lo que son las huellas, ¿vale? La huella hídrica, de carbono y ecológica y los certificados, que se aplica tanto en el ámbito ambiental, social como de gobernanza, que ya lo sabemos, y luego pues las certificaciones que hay, ¿vale? No es muy extenso, ¿verdad? No ha quedado muy... ¿No, Maika? ¿Bien? Lo ves bien. Vale, perfecto. Bueno, os quería mostrar que aquí, ¿no? Por ejemplo, nos aparece en este blog, pues Coca-Cola montó una movida de ser verde, ¿vale? ¿No? Y no es verde, nada verde, pero bueno. Claro. El tema del marketing, pues bueno, una etiqueta verde, pones live aquí y dices, bueno, ¿no? Un lavado de cerebro. Bueno, pues vamos a ver el greenwashing, que ya sabéis que es darnos como, oye, somos ecológicos, sostenibles, pero en verdad no, ¿vale? De IKEA, vamos a leer un poquito esto porque es interesante, ¿no? Bueno, de IKEA y hay varios. Una investigación descubrió, bueno, de Earthsight, descubrió que IKEA ha estado fabricando sillas de madera de haya con madera de origen ilegal, procedente de los bosques de la región ucraniana de los Cárpatos, una zona en la que viven animales en peligro de extinción como osos, linces, tal, para que veáis, o sea, de verdad. Quizá lo más chocante de este caso es que la madera ilegal estaba certificada. ¿Vale? Que esto de los certificados, muy bien, muy bonito, pero ojo con ello. H&M, un informe, ¿vale? De la Fundación Changing Markets desveló que no es que hubiera un poco, sino que era una práctica, un greenwashing, vale. El informe examinó la ropa de las principales marcas de moda para comprobar la veracidad de sus declaraciones de sostenibilidad y descubrió que el 60% de las afirmaciones eran engañosas. Esto es malo, pero H&M resultó ser la peor de las marcas, con un escandaloso 96% de sus afirmaciones que no se sostienen. ¿Vale? O sea, en verdad, investigando a ver si realmente lo que tú dices y lo que tú afirmas es coherente con la práctica, pues encuentran que no. Los sellos, ¿vale? Estaban diseñadas para engañar a las personas preocupadas por un impacto medioambiental. O sea, habían diseñado unos sellos, habían puesto que todo guay, pero no. Mentira, pero vamos. Bueno, y aquí tenéis varios ejemplos. Lo que sí también me pareció interesante es que, claro, mucho ojo con esto, ¿vale? Verde no siempre es igual a sostenible ni ecológico.
Que el bote sea verde no quiere decir que el producto sea más sostenible que otros, pero sí que es verdad que utilizan este marketing de ponerlo todo verde, porque lo asociamos a lo natural, lo ecológico, lo bueno. Las palabras ecológico, eco, bio, biológico están reguladas, ¿eh? Y un producto tiene que cumplir ciertos requisitos para utilizar esos nombres. Pero no hay ninguna normativa para utilizar productos como natural, artesano, verde y por ahí nos pueden pillar, ¿vale? Por ejemplo, sostenible, pero solo un poquito. Algunas marcas crean un producto sostenible mientras el resto de sus productos no lo son. Y a veces tampoco respetan ni los derechos humanos. Pone 100% orgánico, made in China. O sea, con la normativa china, vale, 100% orgánico, pero con normativa china, ¿qué apoyas? ¿Qué es lo que haces, no? Bueno, que es lo que hacen la mayoría, en verdad, en eso. Presumir de lo que es obligatorio. Hay sustancias tóxicas que llevan años prohibidas y algunas empresas presumen de que sus productos no la contienen, como si fuera una mejora ambiental. Claro, esos son trucos de marketing, ¿vale? Y nosotros, pues bueno, no nos lo sabemos, pues sí. Y aquí, y ya con esto os dejo, ni ecológicos ni premium. Cae una banda que vendió 2 millones de kilos de fruta con etiqueta falsa, chicos. O sea, esta gente se lo montó muy bien. Creo que fue en Málaga o algo así. La Guardia Civil, bueno, pues que vendió a un mercado, os lo voy resumiendo, ¿no? Un mercado ecológico europeo, ¿vale? De Europa, vendía frutas y verduras con etiquetas ecológicas, pero en verdad eran un cultivo normal y corriente, sin cuidado, con pesticidas, con tóxicos, con todo. Y claro, pusieron una etiqueta, falsearon documentación hasta que los pillaron. Y antes de ser dura, pero Sí, sí. Y nada, la semana que viene haremos como un repasito, ¿vale? Veremos el vídeo que nos queda, contestaré preguntas y os traeré unos juegos o alguna actividad de repaso, ¿vale? Pero sí que quería dejarla hecha, ¿vale? ¿Dudas, preguntas del tema 5? ¿Alguna cosilla? No, todo bien. Vale, gracias. Miraros si podéis, bueno, si queréis, ¿no? El vídeo de YouTube en casita, de todos modos yo lo tengo ahí porque es largo, pero es interesante, te explica la chica, pues eso, las certificaciones, cuáles hay, por qué estas, están muy bien. Si no, de todos modos, la semana que viene lo vemos, ¿vale? Lo interiorizamos de otra forma. Pues nada, chicos. Me alegro de haber hablado con vosotros hoy y pasar buena Igualmente. semana. Bueno, Gracias. Hasta luego. vosotros. Chao. Gracias, chicas. Gracias. Adiós.